Hola nuevamente a todos, gracias por estar aquí. Yo soy Kim Cruz. Bienvenidos a esta primer masterclass con el tema de diseño generativo de Solid Edge. Como ustedes saben, es parte de nuestro Solid Edge Intercollege Rally. Recuerden que esta es la primera de 3 clases que vamos a tener. La siguiente es el próximo jueves y nuevamente al siguiente jueves. Misma hora, y esperen por favor la liga de la invitación, les va a estar llegando sus correos. Bueno, pues en esta ocasión tenemos a una excelente persona, Juan Pablo Aguillón, que además es un ingeniero muy experimentado con el tema de Solid Edge. Y bueno, pues él nos va a estar ayudando con este tema de diseño generativo. Así que sin más, se los presento nuevamente, Juan Pablo Aguillón. Y adelante, por favor, Juanpa. Hola, ¿qué tal, Kim? Y bueno, nuevamente gracias y bienvenidas a todos los participantes. Es un gusto compartir de nuevo este espacio con ustedes. Tuve la suerte de dar la sesión introductoria la semana pasada y precisamente como parte de esta actividad en el Solid Edge Rally, al cual nuevamente les hacemos invitación de que si no se han inscrito, aún están a tiempo de inscribirse, de participar con sus equipos para enviarnos esa propuesta ganadora de ese sistema para ahorrar agua, con el cual ustedes puedan ser no solamente acreedores al premio, sino un reconocimiento que ofrece Siemens dentro de esta actividad. Y pues bueno, en esta sesión, como mencionó Kim, este primer webinar de 3, hablaremos de diseño generativo con Solid Edge. Para los que no me conocen, me presento nuevamente. Yo soy ingeniero en tecnologías de manufactura. Estoy especializado en todo lo que es diseño, especialmente de moldes, troqueles y herramientales, y tengo una vasta experiencia en el área de manufactura y también en áreas como manufactura aditiva, ya sea impresión 3D de plástico o polímeros, ceras, resinas, como también de metal, y una gran experiencia utilizando soluciones CAD, CAM, CAE, y también pues bastante tiempo implementando este tipo de tecnologías en la industria. Entonces, recuerden, pueden contactarnos y la idea de esta sesión es que ustedes comiencen a interactuar con nosotros, a resolver dudas y que se lleven este mensaje de diseño generativo que pudiera ser de utilidad para las ideas o bien para el proyecto que presenten durante este rally. Para comenzar con la parte de diseño generativo, me gustaría mostrarles esta imagen. Cuando hablo de diseño generativo, que es un tema que me apasiona bastante, no solamente por la novedad, sino por el gran impacto que puede tener hoy en día en la industria o tal cual en el ambiente en general. A veces se les hace un poco raro que comience hablando de cuestiones de diseño, mostrando, por ejemplo, esta raíz de hinojo. Sin embargo, como podremos ver, básicamente este modelo tan complejo nos representa algo que está sucediendo hoy en día en la industria, que es el mimetizar o el poder tomar lo mejor que la naturaleza nos ofrece en nuestro entorno y poderlo aplicar en la industria, poderlo comenzar a implementar dentro de nuestros diseños, dentro de nuestros productos, dentro de nuestras ideas. Hoy por hoy, cada día buscamos más que en la industria se tome esta biomimetización o que nuestros diseños se asemejen más a objetos o elementos que tenemos en la naturaleza. Esto con la finalidad principalmente de que podamos replicar las ventajas o las características o esos puntos fuertes que la naturaleza nos ofrece en estos diseños que naturalmente vemos y poderlos replicar y obtener un poco de esos diseños en nuestros productos o en nuestra industria. De esta manera, por ejemplo, hoy en día tenemos diseños tan complejos como el que vemos en pantalla, en el cual siguiendo esta idea de biomimetización, podremos ver que tratando de emular o haciendo semejanza a esas raíces y conexiones internas que tenemos en la raíz de hinojo, en este caso, esta boquilla, que es parte de un sistema que se utiliza en la industria petrolera para refinar hidrocarburos, los cuales trabajan a altas temperaturas, inspirándose en este diseño y obviamente con herramientas muy especiales como las que maneja Siemens en su portafolio de diseño y simulación, se pudo lograr un diseño muy orgánico, el cual no solamente es mucho más vistoso, sino que ofrece esas características que ayudan a una mejor resistencia del componente, un mejor desempeño y obviamente que tengamos tal cual productos con una optimización en su desempeño.
Esto nos lleva, como vemos en pantalla, a que hoy por hoy este tipo de diseños nos den la ventaja, como vemos aquí ya la pieza final o esta boquilla que mencionaba anteriormente, en la cual vemos que se expone a una flama directa, y para hacer la comparativa de las temperaturas y cómo afectan al tanque o cómo afectan a esta boquilla, nuestro ingeniero está sosteniendo una pequeña probeta que vemos se muestra en un rojo vivo. Esto quiere decir que pues las temperaturas a las que está son demasiado altas, muy por encima a veces o cercanas al punto de fusión del material, el cual pues humanamente no sería posible tocar. Sin embargo, gracias a estos canales y estas formas tan orgánicas, esos canales ayudan a tener una mejor refrigeración, evitando que la boquilla o el sistema que se utiliza en este caso sufra daños o bien tenga alguna falla mecánica. Y como podemos ver, nuestro ingeniero puede tocarlo sin ningún problema. Entonces, en esta sesión hablaremos precisamente de no solamente de cómo y por qué utilizar este tipo de diseños, sino también cómo aplicarlos o cómo poderlo generar dentro de nuestra plataforma Solid Edge. Entrando un poco en materia, un poco más técnica, la optimización topológica que va de la mano con el diseño generativo básicamente se basa en transferir o bien guiar el diseño basándose en las condiciones en las que va a trabajar. En muchas ocasiones en la industria hacemos un diseño inicial y posteriormente ese diseño lo tenemos que simular o tenemos que realizarle una serie de pruebas. Y basándonos en los resultados que obtengamos de esas pruebas o de esas simulaciones, es como comenzamos a hacer estas optimizaciones o estas mejoras, las cuales pues son ciclos de 3, 4 o 5 iteraciones en las cuales estamos modelando, corrigiendo, simulando, tomando resultados, regresando al diseño. Y en este caso la optimización topológica lo que hace es tomar la información o tomar precisamente estas condiciones mecánicas y ser la guía de nuestro diseño. Como vemos en el esquema, en la imagen del lado izquierdo tenemos una viga en cantilever en donde del lado izquierdo se sujeta, se aplica una carga puntual en el extremo opuesto. Y lo que vemos del lado derecho, estas 6 imágenes o estas 6 representaciones, es precisamente un diagrama de cómo se transmiten las fuerzas. Estos diagramas, obviamente, pues se generan de diversas o en diversas variaciones, en las cuales podemos ver que hay algunos en donde estos caminos o estas guías en color amarillo son más delgadas, otras un poco más gruesas, pero al final del día comienza a resolverse o comienzan a calcularse diversas alternativas de cuál sería un diseño óptimo en donde el componente soporte la carga o las condiciones de trabajo para las cuales está siendo diseñado y que tengamos, en este caso, en esta viga o en este bloque, la menor cantidad de material posible. Y es así en donde, encontrando un equilibrio en donde tengamos la menor cantidad de material posible con el óptimo desempeño de nuestro componente, en que podemos llevar a cabo una optimización de este tipo. En un diagrama en 2 dimensiones o en una imagen plana como la que vemos en pantalla, pudiera ser muy fácil el poder predecirlo, el poder calcularlo. Sin embargo, cuando trabajamos con objetos mucho más complicados, requerimos de herramientas o alternativas mucho más poderosas como las que hoy en día nos ofrece Solid Edge. Un poco entrando ya en tema, la ventaja o la aplicación que estamos buscando hoy en día en la industria es muy variada y pudiéramos resumirla tal vez en 2 vertientes. La primera de ellas, por ejemplo, en la industria aeronáutica, esta tendencia de diseño es mucho más presente o se presenta con mayor frecuencia hoy en día, precisamente en primera por el ahorro o la reducción del peso. Como sabemos, en este tipo de industria, el peso lo es todo. Un menor peso en la aeronave involucra una mayor eficiencia en el consumo de combustible y eso a su vez puede proyectarse como mejores costos o reducción de costos en cuanto a tal cual el combustible y otros agregados en la industria aeroespacial o en la aviación comercial. Entonces, como vemos, si tomamos el diseño convencional, hacemos una optimización en la cual se pueda reducir el peso, se pueda mantener esas características especiales del modelo, de dónde se sujetará, en dónde aplicaremos la carga, pero que a su vez, a pesar de esta forma tan orgánica, nosotros garanticemos
que el componente va a funcionar o va a cumplir con su funcionalidad, llámese resistir ciertos esfuerzos o ciertos desplazamientos. Entonces, aquí tendremos una ventaja que en este caso involucra una reducción de aproximadamente un 15%. Entonces, tenemos menos material, tenemos la misma o mayor rigidez en el componente y obviamente eso también reduce la cantidad de operaciones. Un componente como el que vemos al centro de la pantalla pues requiere de procesos de fabricación muy complejos, llámese mecanizado en 3, 4 o 5 ejes, siendo que dentro del proceso también de optimización se puede también optimizar la cantidad de operaciones o la cantidad de mecanizado que pudiera requerir este componente, ayudándose de otras tecnologías, como lo hablaré más adelante. Tomando otro ejemplo bastante sencillo, el poder utilizar un diseño orgánico o bien utilizar el diseño generativo en la industria, no solo ayuda a la reducción de peso, sino también a la simplificación de los procesos. Lo que vemos del lado izquierdo de su pantalla no es otra cosa más que un soporte de un motor, el cual consta aproximadamente de 11 piezas o 11 objetos. Cada objeto con un proceso de manufactura distinto, llámese corte láser, llámese mecanizado, los cuales posteriormente se tienen que ensamblar, ya sea a través de soldadura u otros procesos, para conformar tal cual el bracket que tenemos en el motor. En este caso, el diseño generativo me permite pasar de utilizar 11 componentes distintos que tengo que ensamblar de alguna manera, a tener una pieza monolítica, un objeto único, el cual me ayuda no solamente a cumplir con la función, en este caso soportar un motor, sino que también me puede ayudar mecánicamente en el funcionamiento de, en este caso, nuestro diseño. Como vemos, en las condiciones iniciales, lo que vemos al centro de la pantalla, el puro soporte pesaba un poco más de 4 kilos y una vez que se simulaban las condiciones del motor ya en accionamiento, teníamos una deformación de alrededor de 0.3 milímetros sobre el bracket, ¿ok? Y como podemos ver, son 11 elementos. Si nosotros juntamos esta información y la procesamos mediante esta metodología de diseño generativo, pasamos a tener una reducción a 3.5 kilogramos, aproximadamente un 25% de reducción del peso y también la deformación, pero más bien la deformación en el bracket, una vez que el motor está en acción, pasó de 0.3 a 0.1, es decir, aumentó el desempeño y aquí solamente tenemos un solo componente con el cual pues ya en la industria actualmente es preferible trabajar con un solo proveedor o que nuestro material venga de una sola fuente a tener que coordinar diferentes procesos o diferentes etapas dentro de la fabricación de alguna de nuestras piezas. Entonces, de esta manera es como el diseño generativo puede hacer algo por nosotros. Aquí la gran pregunta es, bueno, Juan Pablo, ¿y cómo nosotros podemos sacar provecho del diseño generativo, la optimización topológica y todo el potencial de diseño que tienes en las manos con este tipo de tecnología? Y es precisamente ahora en donde haré un cambio a nuestra aplicación Solid Edge, en este caso la versión de 2022, en donde comenzaré con un ejemplo bastante sencillo, pero esto es con la finalidad de darles una idea a ustedes de cómo trabaja la herramienta y que también puedan replicar esta misma metodología de trabajo en alguno de sus diseños y tal vez incorporarlo a esa gran propuesta que están desarrollando para concursar en nuestro Solid Edge Design Rally, Intercollege Rally. Entonces, lo que vemos aquí es un componente básico, es una especie de lever palanca, la cual tiene un funcionamiento muy simple. Esta palanca o este componente típicamente se sujeta de este lado o de esta cara y esta cara a través de un perno o a través de un sistema de sujeción. Posteriormente, el usuario aplica una cierta carga en la parte superior debido al accionamiento del mismo mecanismo y esta sección que tenemos por acá sirve para interconectar tal vez algún otro dispositivo. El tema aquí es, por ejemplo, si esta fuera una pieza aeroespacial, lo primero que vamos a buscar es reducir la cantidad de material que inicialmente estábamos trabajando. Y esto es un punto importante porque el diseño generativo no se ve encasillado a solamente trabajar o aplicarlo a modelos a los cuales ya tenemos un objeto 3D, sino que también podemos utilizarlo como un punto de partida o bien
a través de geometrías muy generales, como la que vemos aquí, para que el mismo software nos dé una propuesta de cuál pudiera ser la forma óptima. Entonces, para comenzar a generar este diseño generativo, iremos a la pestaña de Generative Design. Dentro de esta pestaña de diseño generativo tendremos todos los comandos que utilizaremos para la configuración de nuestro estudio. Recuerden, esto está basado en un método numérico, en una simulación, en un cálculo de elementos finitos. Entonces tendremos que dar ciertas condiciones para poder generar este tipo de estudios. Como primer paso voy a indicar en esta sección que deseo crear un nuevo estudio. Una vez que doy un clic dentro de la pestaña de nuevo estudio, se habilitarán los demás comandos, los cuales iremos trabajando poco a poco. Del lado izquierdo, en nuestros paneles que tenemos dentro de la interfaz, puedo ubicar la sección de diseño generativo, la cual voy a anclar para que tengan una mejor visibilidad de qué es lo que estoy interactuando y en dónde se va almacenando toda la información o todas las condiciones que estoy seteando para mi estudio. Y como podremos ver, toda la información que tengo aquí como cargas, secciones a conservar, restricciones, es exactamente los mismos comandos que tengo acá. Entonces, ya sea desde la barra superior o bien desde este administrador, nosotros podremos indicar o podremos interactuar con estas condiciones. El primer punto, si nosotros vamos de izquierda a derecha, como una especie de asesor, el primer punto que debemos determinar es el material. Aquí dentro de la lista desplegable tendremos acceso a los materiales comunes o la lista de materiales favoritos, o bien puedo acceder a la tabla de materiales en la cual yo puedo evaluar las propiedades físicas de cada uno de ellos. Esto es importante y sobre todo cuando hablamos de materiales nuevos o un material tal vez personalizado. Es importante considerar que, como bien sabemos, en la vida real cada material tiene condiciones físicas en particular. En este caso, lo más importante para nosotros en un material y sobre todo para este tipo de diseños o este tipo de estudios y análisis es el yield stress o bien la información sobre las tensiones o último esfuerzo, porque esta información mecánica es lo que utiliza el software para hacer esos cálculos. En este caso, por ejemplo, indicaré que deseo trabajar con un acero galvanizado y lo aplicaré al modelo. No solamente se aplica el material como un metadato o como una información propia del documento, sino que ahora el software sabrá que al momento de calcular tendrá presente las condiciones físicas que presenta este acero galvanizado. Siguiente punto es comenzar a crear un espacio de diseño. En este caso, cuando nosotros tenemos una pieza con múltiples objetos o con múltiples cuerpos, deberemos indicar cuál es el objeto, cuál es el volumen en el cual vamos a trabajar. Para este ejemplo, pensando en que tomaré de inicio este diseño para hacer esta optimización, estaré indicando aquí como área de diseño, como espacio de diseño, que es el mismo objeto, es bien este volumen que vemos en color verde, dentro del cual yo haré ese cálculo mediante el cual buscaré hacer esa optimización. Una vez que tengo esto, acepto y continuaré con algunas otras etapas guiándome precisamente de estos comandos que nuevamente a manera de asesor me van guiando paso a paso. Lo siguiente o una opción alternativa es indicar las regiones que deseo preservar. Es decir, dentro de toda esta optimización, como podemos ver o como ya vimos en algunos ejemplos, el resultado es bastante orgánico. Sin embargo, puede haber zonas muy importantes del diseño o partes críticas del modelo que yo necesito preservar sí o sí, independientemente de todas las variaciones, reducciones de material o cambios o formas orgánicas que se generen en el modelo. De esta manera indicaré, por ejemplo, como región a preservar, que lo que necesito preservar en esta pieza sí o sí es este pequeño diámetro. ¿Por qué? Pues porque tal vez aquí yo colocaré un pasador o colocaré otro elemento con el cual interactuará mi componente y es necesario mantener ese diámetro. Lo que vemos en pantalla o lo que nos está solicitando en este caso en pantalla el sistema es un offset, es decir, un extra de material el cual queremos mantener. Esto quiere decir que no solamente mantendrá el diámetro interno de esta cara que estamos seleccionando, sino que a partir de ese diámetro, el software, sin importar las variaciones o el resultado de la optimización, mantendrá un poco más de material. En este caso, indicaré 5 milímetros y como vemos, se hace una pequeña vista preliminar de ese volumen
o de esa sección. Entonces, nuevamente, no importando cuál sea el resultado, qué tan orgánico o qué tan complejo sea el resultado de nuestro cálculo, ese diámetro interno de 5 milímetros, ese diámetro interno se mantendrá teniendo un espesor de máximo 5 milímetros, o mínimo, perdón, 5 milímetros, que fue lo que acabo de indicar en esta sección. Replicaré exactamente lo mismo, indicando aquí región a preservar, indicaré la cara interna y también daré un pequeño offset o un pequeño extra de material a conservar. Como podremos ver, toda esta información ahora se va almacenando del lado izquierdo en este asesor, en donde nosotros podremos ocultar o mostrar esas condiciones según la manera en cómo deseemos trabajar, pero ya están consideradas dentro de nuestro espacio y dentro de nuestras condiciones de diseño. Ahora bien, continuando en esta misma parte, voy a ocultar temporalmente estas regiones a preservar. El usuario puede aplicar cargas, como vemos aquí, las cuales también tendremos disponibles en la parte superior. Estas cargas nos van a ayudar a asemejar o tratar de emular las condiciones en las cuales va a trabajar el componente. Llámese una fuerza, es decir, tal cual para indicar, por ejemplo, la fuerza al momento de jalar o presionar algún componente sobre alguna cara o sobre alguna sección en particular, alguna presión, torque, gravedad o una combinación de cualquiera de estas cuatro o las cuatro al mismo tiempo. La idea es que con estas cargas repliquemos o le indiquemos a nuestro diseño cómo es que va a estar trabajando o bajo qué condiciones se va a someter. En este caso indicaré como condición inicial que voy a aplicar una fuerza y que esa fuerza se va a aplicar sobre esta cara. Vemos automáticamente que aparecen estos pequeños vectores en color azul. Esto nos indica o nos da una representación gráfica de hacia dónde se aplicará la fuerza. En este caso están apuntando hacia arriba. Lo voy a invertir con la finalidad de indicar que la fuerza que se aplicará será hacia abajo. Dentro del cuadro de información indicaré, por ejemplo, un valor de 100 newtons como carga y nuevamente tenemos el valor de offset. Si observamos en esta vista preliminar, lo que está haciendo este valor de offset es considerar que de esa cara o de esa sección en donde yo estoy aplicando la carga, el sistema mantendrá un espesor, es decir, no importando otra vez el material que llegue a reducir alrededor o llegue a eliminar el cálculo alrededor de esta sección, aquí va a mantener un mínimo de, en este caso, 2.9597 milímetros. Indicaré 7 milímetros y nuevamente, al final del resultado veremos que esta cara se mantiene con ese espesor de 5 milímetros, que es en donde aplicaremos esa fuerza. Para finalizar, deberemos indicar en nuestro modelo de dónde está fijo o bien cuáles son las restricciones adicionales que me van a ayudar a indicar cómo va a funcionar este modelo. Como mencionaba anteriormente, tradicionalmente este modelo se fija con un perno pasante aquí y acá, de tal manera que esos pernos fijan el componente a algún otro mecanismo y mediante la fuerza que yo aplico, tal cual se hace ese movimiento o esa acción de palanca para la cual estoy diseñando esta pieza. Entonces indicaré en este caso que estas caras o esas secciones van a quedar fijas. Doy un clic en el botón de Fix, selecciono la superficie o bien la geometría y nuevamente el sistema me permite indicar un excedente o un extra de material. Es decir, estamos indicando que este diámetro interno se va a mantener porque es de donde se va a aplicar donde se va a fijar el componente, pero que independientemente del cálculo, el espesor mínimo que va a generar o que debe de generar alrededor de este cilindro, en este caso será de 6 milímetros. ¿Okay? Aplicaré o generaré exactamente lo mismo, una constraint o una restricción de fijación del lado derecho, pero en este caso voy a reducir ese offset a 3 milímetros. En cualquier momento, si nosotros queremos evaluar con mayor detenimiento las condiciones del estudio o el objeto, simplemente ocultamos el objeto de diseño y podremos ocultar o mostrar las regiones, ya sea conservar,
la sección en donde se aplicará la carga o las restricciones o las áreas en donde se aplicará una fijación. Una vez que tenemos esto, posteriormente podremos dar algunos datos adicionales para mejorar o para tratar de afinar un poco más los resultados, como son los settings de manufactura. Típicamente, bueno, no típicamente, pero en muchas ocasiones, este tipo de diseños tan orgánicos se fabrican o se construyen a través de manufactura aditiva, en donde buscamos que no tenga, que el resultado no tenga tantas regiones en donde debamos aplicar un soporte o material de soporte. Entonces, por ejemplo, puedo indicar que queremos prevenir que se generen áreas a soportar o regiones overhang, en voladizo, a lo largo del eje, por ejemplo, en este caso Z. De tal manera, puedo decir OK, que la solución del diseño generativo buscará, que visto desde este modo, en esta dirección, no tengamos áreas en donde debamos soportar cortes negativos o alguna región hueca en donde debamos aplicar un soporte, porque en ocasiones esos soportes son muy difíciles de remover o simplemente aumentan material en la construcción, hablando de manufactura aditiva. Una vez que tenemos esto, básicamente tenemos el espacio de diseño para recapitular. Podemos analizar o revisar esta información del lado izquierdo. En el asesor tenemos el espacio de diseño, las regiones a preservar, la cara en donde se aplicará la carga y las secciones mediante las cuales estará fijo el componente. En dado caso que nosotros deseemos evaluar diversos escenarios, podemos crear algo que llamamos casos de carga. ¿Y qué son esos casos de carga? Bueno, son múltiples iteraciones o múltiples escenarios de estas mismas condiciones. Por ejemplo, la misma fijación, pero ahora aplicando una carga mayor o menor. La misma carga, pero ahora las regiones de fijación son distintas. Las mismas o diferentes zonas de fijación con diferentes áreas a preservar y con una sección o una área donde aplicaremos la carga distinta. Entonces, todas esas variantes o nuevas cargas tal vez se pueden aplicar en esto que nosotros llamamos casos de carga, que son esos diversos escenarios con los cuales yo puedo emular o simular las condiciones a las cuales estará sujeto el componente al final del día. Si deseo realizar o setear estos diferentes escenarios, lo único que tengo que hacer es indicar aquí, crear un caso de carga. Vemos que ahora aparece dentro del panel del lado izquierdo, caso de carga número 2. Y de esta manera yo puedo comenzar a agregar otras condiciones o una variación de estas condiciones. Por ejemplo, voy a ocultar las cargas o las condiciones que seteé anteriormente y puedo decir, por ejemplo, que en este caso la fuerza se aplicará sobre esta cara, pero ahora ya no serán 120 newtons, tal vez sean 150, y que el espesor que deseo mantener ahora tal vez es menor, 3 milímetros. De igual manera, acá puedo aplicar, por ejemplo, indicar que esta fijación se va a mantener, pero ya no quiero dejar tanto material, tal vez solo 3,5 milímetros en esta cara y en esta otra a lo mejor solo 2 milímetros. Si se dan cuenta, esa información se deposita en cada caso de carga y puede ser evaluado directamente junto con todas las demás condiciones, ya sea en las restricciones, en las cargas o en las regiones a preservar. Si observan, aquí tenemos como cargas 2, una para cada caso de carga y acá como restricciones 4. 2 restricciones para el caso de carga 1 y 2 restricciones para el caso de carga 2. Si deseo replicar, por ejemplo, todas estas condiciones del caso de carga 2, solamente hago una selección múltiple manteniendo la tecla control de mi computadora y seleccionando esos 3 casos de carga. Y una vez que están seleccionados o señalados, indico crear nuevo caso de carga. Se crea un caso de carga 3, el cual tiene exactamente las mismas restricciones que el anterior. Y esto me permite tal vez hacer una modificación
para indicar que aplicaré una fuerza distinta. Como podremos observar, en este caso la fuerza ahora está aplicándose hacia arriba, puedo cambiar su dirección, y en dado caso que yo desea indicar que la dirección de la fuerza es distinta a la normal de la cara, simplemente voy aquí al tipo de dirección, puede ser a lo largo de la componente, eje X, Y o Z, o bien a través de un vector. Y dentro de este vector aparece el wheel con el cual modificamos con nuestro Synchronous Technology. Alineamos ese wheel y tal vez indicamos que la carga se aplicará en estas direcciones. Entonces, de esta manera yo puedo setear múltiples escenarios. Sin embargo, falta el punto más importante. Ya que tengo ya sea uno o varios casos de carga, ¿cuál es el siguiente paso para obtener ese diseño optimizado topológicamente? Como podremos observar, dentro de nuestra interfaz, la última o penúltima opción que tenemos es la sección de generar. Dentro de generar, lo que vamos a hacer es indicar precisamente las condiciones del estudio. En la parte superior indicaremos el tamaño de la malla. Al final del día esto se va a traducir a un objeto facetado, el cual consta de diversos elementos, y es el tamaño de esos elementos o esos triángulos de la malla que controlaremos aquí. En este caso, conforme arrastramos a una menor o mayor calidad, el tamaño del objeto se reduce geométricamente y la cantidad de estos aumentará. Cabe mencionar que el tamaño de estos objetos está limitado por el espesor más pequeño que nosotros hayamos indicado en las condiciones. Si en una cara yo indiqué un espesor de 1 milímetro, el tamaño de mi malla no puede ser mayor a ese milímetro, tiene que ser menor. ¿Ok? De tal manera que básicamente lo que buscamos es que se puedan cumplir o se puedan calcular esas condiciones. Una vez que hemos seteado estas condiciones, ahora voy a indicar un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? En este caso, reducir la masa de mi componente. Esta reducción básicamente es a través de un porcentaje o a través de un valor numérico que yo esté indicando. Por ejemplo, tenemos un peso total de 1.600 gramos, 1.600 kilogramos. Yo puedo indicar que deseo que el componente no pese más de 1 kilogramo. O bien puedo tomar este slider e indicar que deseo reducir el volumen del componente en un 70% y automáticamente me dará el proporcional en masa. Recuerden, esta masa es calculada basándonos en el material, no será la misma masa que tengamos para un aluminio, para una superaleación o bien, por ejemplo, para algún polímero o algún otro tipo de material mucho más liviano. Si nosotros buscamos tal vez nuestro objetivo es no tanto la masa del objeto, sino la fuerza a la cual va a estar sujeto, puedo indicar que lo que deseo evaluar no es la masa, sino que mi objetivo es un factor de seguridad. Y en este caso, del lado izquierdo vemos el esfuerzo máximo o el yield stress de nuestro material y tenemos un factor de seguridad de 1. Esto nos va a indicar que lo que estamos buscando con nuestro diseño es que al menos el resultado de este diseño orgánico, de este diseño generativo, el esfuerzo máximo que vamos a permitir sea igual al esfuerzo del material. Sin embargo, yo puedo indicar por seguridad que lo que estoy buscando es que no sea ese esfuerzo del material, sino sea un poco más abajo. En este caso, un factor de seguridad de 1.2, que es lo que va a hacer, por obvias razones, va a reducir este número, indicando que el diseño no puede exceder este valor de 218 megapascales. Y esa va a ser nuestra condición. El software va a comenzar a calcular y va a hacer o va a evaluar los diferentes escenarios posibles con tal de cumplir o satisfacer esta condición, que el esfuerzo máximo en mi pieza no exceda esos 218 megapascales, o bien que la masa de mi pieza no exceda, en este caso, los 495 kilogramos. Una vez que tenemos esta parte,
estamos listos para comenzar a generar nuestro diseño. En este punto quisiera hacer una pausa e invitarlos nuevamente a que depositen todas sus dudas en el recuadro de chat. Aquí Kim y su servidor estaremos dando respuesta al final de la sesión, en donde podremos interactuar y resolver todas sus inquietudes. Recuerden que esta sesión se está grabando, por lo cual también se les compartirá posteriormente vía correo electrónico y en la página de LinkedIn de Master Tips 4.0. Recuerden, depositen sus comentarios y regresando a nuestro tema, lo único que queda es dar un clic en el botón de generar. Al momento de generar, comenzará a crear todos esos cálculos de los diferentes casos de carga, de las condiciones y del objetivo que yo estoy buscando en particular para mi modelo. Para ahorrar un poco de tiempo de cálculo, en este caso previamente ya he realizado el cálculo de estos escenarios y como podremos ver, este es el resultado final. Una vez que el software calcula, nos va a mostrar gráficamente este resultado, dentro del cual podremos evaluar, por ejemplo, para este caso de carga o para este estudio, las regiones a preservar que había mostrado anteriormente, las regiones en donde se fijará y la región o la sección en donde se aplicará la carga. Si deseamos evaluar cuál es el desempeño mecánico del componente, podremos indicar o dar un clic en el botón en la parte superior, mostrar esfuerzos, y lo que hará es mostrarnos precisamente estos resultados a través del típico mapa de colores que vemos en la simulación. Tal vez lo perciben en un color totalmente negro, pero es porque lo que estamos visualizando en este momento es la malla con todas las poliaristas de los tetraedros o de los elementos de mi malla. Así es que iré al menú de vista y le pediré al sistema que me muestre el objeto en modo shaded. Como podremos ver en pantalla, el usuario puede evaluar las regiones del modelo y basándonos en la escala, en este caso basándonos en el criterio de von Mises, todas las regiones que estén dentro de o que no excedan, o más bien todas las regiones que veamos que están o con este color rojo, cercano a este color rojo naranja, nos indicará que son las regiones en donde se concentra o donde hay una mayor concentración de esfuerzos. Basándonos en la información del material, evaluaremos si esa concentración de esfuerzos es despreciable o no, o si tiene algún efecto negativo. Como podremos observar, el resultado que da de inicio es un modelo totalmente orgánico, sumamente preciso, que exactamente cumple con las funciones o cumple con lo que estábamos buscando. ¿Qué sucede si yo deseo generar ahora otro modelo o bien necesito evaluar otra condición? Bien, volviendo nuevamente a la parte de diseño generativo. Si yo lo que deseo es no un caso de carga, es decir, jugar con esos elementos o variar esas condiciones con las que yo creé el estudio, sino que quiero crear un estudio totalmente distinto con diferentes restricciones, diferentes caras o inclusive un diferente objeto. Podría indicar esta opción de crear diseño generativo. Y como vemos en pantalla, aquí previamente yo ya creé otro diseño y este diseño tiene diferentes cargas o diferentes condiciones. Dentro, en este caso, de la información que tenemos visualmente dentro de Solid Edge, el usuario puede ocultar o mostrar esos diseños o esos objetos que se crean en la forma generativa. De tal manera que el usuario puede evaluar o que vamos a poder evaluar los diferentes resultados de cada uno de estos estudios o de cada una de estas variaciones. ¿Bien? Finalmente, lo que hacemos es tomar este objeto y mediante diseño concurrente hacer alguna modificación, por ejemplo, en dado caso que, por ejemplo, necesitemos hacer una caja para algún tornillo en este cilindro o agregar algún radio
o hacer alguna otra modificación. Pero esos ajustes o detalles finos básicamente son para enriquecer el modelo. Sin embargo, la base y la seguridad de que el modelo tiene la menor cantidad de peso posible y que sobre todo cumple con las condiciones físicas y mecánicas para las cuales está diseñado, se ha cumplido gracias a esta herramienta de diseño generativo. ¿Se dan cuenta? Es una herramienta sumamente fácil de utilizar. Basándonos en la barra que tenemos en la parte superior, en los comandos, podemos ir de izquierda a derecha definiendo el material, indicando el espacio de trabajo, las secciones que queremos mantener, las cargas, las fijaciones o las restricciones y los settings para comenzar a calcular nuestro modelo. Y recuerden que si tienen alguna duda o si tienen algún comentario, lo pueden depositar en el recuadro de chat. Continuando con esta pequeña demostración, como podremos observar ahora en este mecanismo, este pedal se compone de múltiples elementos, los cuales pueden ser mecanizados, pueden ser de chapa metálica o bien una serie de componentes que al final del día debemos ensamblar, muy parecido al soporte de motor que mostraba anteriormente, en el cual como primer paso lo que generamos fue un volumen o una pieza muy similar a la que teníamos anteriormente. Es decir, en lugar de tener un ensamble o para ese pedal un ensamble de 8 piezas, se hizo una pieza monolítica, la cual es un solo objeto, un solo volumen y que contiene las características más importantes del modelo, como son las secciones en donde se sujetan los tornillos. Una vez que tenemos esto, comenzamos a hacer nuevamente la definición del estudio, como mostré anteriormente, indicando el material, las regiones que deseamos conservar, la fuerza en donde se aplicará, en este caso en la cara superior, en el pedal, donde aplicamos precisamente la fuerza, ya sea al frenar o al accionarlo, la región en donde se va a fijar, que son los agujeros pasantes que tenemos del lado derecho, y en este caso queremos reducir a lo mejor un 95%, un 5% del volumen del material. Como podremos ver, el resultado es una serie de nervaduras orgánicas y nuevamente al duplicar el estudio podremos cambiar esas condiciones tal vez para pedir ahora que evalúe esas mismas restricciones, pero ahora buscando una reducción del 50% de la masa. Nuevamente podemos crear un nuevo estudio, podemos crear cuantos estudios necesitemos, pero ahora lo que estamos viendo es que adicional a la variación en el objetivo de masa, también se está indicando que se deben de mantener las caras periféricas a la zona donde accionamos el pedal. Una vez que tenemos esto, se genera el estudio y como podremos ver, el resultado es una pieza mucho más orgánica, mucho más optimizada, que obviamente cumple con las restricciones mecánicas a las cuales se va a someter, sobre todo hablando de automovilismo o un deporte motor en donde el peso y el desempeño del componente son cruciales y con eso está listo el componente para llevarse a fabricar o para llevarse a construir. Algo importante, estos componentes interactúan como cualquier otro componente dentro de Solid Edge, entonces no tendremos problema precisamente para evaluarlos en conjunto con algún otro mecanismo de nuestros ensambles. Y precisamente la pregunta recurrente aquí es, ¿cómo se pueden fabricar este tipo de piezas o cómo podemos manufacturarlas? Pudiera ser a través de métodos convencionales como mecanizado, pero en este caso tal vez sería mecanizado en 5 ejes. Sin embargo, para explotar al máximo las capacidades que nos ofrece el diseño generativo de Solid Edge, podremos hacer una mancuerna con la manufactura aditiva, en donde una vez que nosotros ya realizamos toda la optimización, una vez que adaptamos el modelo a través de diseño concurrente para agregar esos detalles finos a la pieza, se hace una verificación para asegurarnos que el componente sea imprimible, sea manufacturable. Se hace una validación de su proceso de construcción, especialmente, por ejemplo, para impresión 3D de metal o sinterizado láser de metal, en donde debemos de considerar factores muy especiales del proceso. Se hace la preparación del objeto con los soportes, la orientación óptima para un buen resultado y se obtiene una pieza final.
Entonces, la mancuerna ideal para la manufactura, para el diseño generativo, perdón, naturalmente es la manufactura aditiva, que hoy en día está mucho más presente en la industria. Y no solamente podemos hablar de utilizarlo, la manufactura aditiva o la impresión 3D de metal, como la imagen que vemos de su lado derecho, sino que también podremos utilizarla con manufactura aditiva de plástico, por ejemplo, FDM, una impresión 3D común o convencional, el cual ese modelo que nosotros logremos imprimir nos puede servir como un patrón, por ejemplo, para una herramienta rápida a través tal vez de un molde de uretano, o imprimirla tal vez en otra tecnología como puede ser cera, y ese patrón de cera utilizarlo como un patrón para investment casting o para algún proceso de fundición y lograr precisamente un componente tan orgánico como el que vemos en pantalla. ¿Okay? Y bien, recuerden, nos pueden depositar sus dudas dentro del recuadro del chat o de preguntas y respuestas. Y a manera general, de esta forma es como podemos explotar al máximo las capacidades que Solid Edge 2022 nos ofrece. ¿Qué sigue o de qué otra manera podemos continuar explotando al máximo todas estas funcionalidades? Y nuevamente, poderlas tal vez incluir en esa propuesta de diseño para el Intercollege Rally, al cual nuevamente los invito a participen y se registren, es a través de las siguientes masterclasses. Hoy completamos la clase de diseño generativo, que espero les sea de bastante utilidad, y la próxima semana estaremos hablando de simulación, es decir, cómo validar el funcionamiento de nuestros componentes o que tal cual nuestro componente funcionará o tendrá la funcionalidad que nosotros requerimos. Y la tercera sesión, jueves 17, a la misma hora, 4 p.m. hora del Centro de México, tendremos la sesión final acerca de imágenes fotorrealistas, en donde podremos explotar al máximo las capacidades de Keyshot y Solid Edge para tener una imagen fotorrealista, el cual pueda presentar una idea bastante vívida del concepto o del producto que vamos a desarrollar. ¿Okay? Así es que, Kim, creo que hemos llegado al final de la sesión, pero no sin antes abrir un espacio para que nos puedan compartir todas sus dudas. Así es, Juan Pablo. De hecho, ya hay varias preguntas contestadas para nuestros asistentes. Tenemos ahora otra que dice, la versión estudiante de Solid Edge únicamente permite hacer diseños con cargas de fuerza, ¿correcto? No podemos hacer diseños de presión, toque o gravedad. Es correcto. Sin embargo, la funcionalidad es exactamente la misma. No cambia en nada. Solo de forma inicial ofrece la fuerza como la carga a aplicar. Perfecto. Las otras preguntas ya están respondidas. Básicamente era, por ejemplo, dónde descargar el ejecutable de Solid Edge y qué pasaría con la licencia. Ya les pusimos ahí la liga para que puedan hacer la descarga. Les platico que es una versión comercial que dura 30 días naturales. Entonces, quizá puedan ir a esa liga y descargarlo adicional a la que tienen de estudiantes. Así es, y adicionalmente también pues las licencias educativas, ¿no? que cuentan, con las que cuentan sus instituciones. Así es, también nos preguntaban acerca de si no se pudieron quedar por completo en esta primera sesión, si los vamos a tener disponibles. La respuesta es sí. Va a estar en LinkedIn, en nuestra página de Master Tips 4.0. También ya tienen la liga en el chat. Y en nuestro canal de YouTube también está la liga para que vean no solamente este, sino los demás videos que tenemos. Por ejemplo, el lanzamiento que fue la semana pasada. Los 2 siguientes de Master Class también van a estar ahí disponibles para que en todo momento puedan verlos a detalle. Exacto. Y adicionalmente, Kim, otra vez,
por favor, regístrense al rally, al Design Rally. Les recuerdo, de forma general es exclusivo para estudiantes, cual tenemos premios bastante interesantes. Pueden participar de forma individual o en un equipo máximo de 5 integrantes. El año pasado, en la primera edición del rally, que fue a nivel mundial, el premio se quedó aquí en México, en una institución educativa aquí en México. Entonces, queremos continuar con ese empuje y sobre todo queremos alentarlos a que no solamente conozcan de estas características tan especiales o tan tan magníficas de nuestra tecnología, sino que las puedan explotar y también las puedan integrar en su día a día y obviamente pues que hagan uso al máximo de nuestra tecnología en sus universidades, bachilleratos, centros de formación, etcétera. Entonces, nuevamente los invito a que se registren y en la página de MasterTips 4.0 y también con nuestros distribuidores, en este caso PLM del Norte, Goltec y Dedico de Costa Rica, se pueden acercar a ellos para obtener más información sobre este Design Rally y darle seguimiento también a cualquiera de las dudas que pudieran tener adicionales a las de este seminario. ¿Ok? Bien, Kim, pues si te parece, creo que hemos llegado al final de la sesión. Se nos fue bastante rápido el tiempo. Yes. Sí, agradecerles a todos su presencia y recordarles, les va a llegar el correo con la liga para que se inscriban en la siguiente masterclass el próximo jueves y también sucesivamente con la tercera clase que será el jueves 17. Es correcto. Y recuerden que aquí están mis datos de contacto. Pueden escanear el código QR que los direccionará a mi página de LinkedIn, en donde constantemente estamos compartiendo información sobre el rally, sobre Solid Edge, sobre toda la tecnología de Siemens. Y bueno, terminamos esta transmisión con mucho gusto, esperando que haya sido bastante productiva para ustedes. Agradeciendo nuevamente su participación. Gracias, Kim, por ser el host del día de hoy y gracias a todos ustedes por conectarse. Mi nombre es Juan Pablo Aguillón y les deseamos una excelente tarde.